Como Oliver les comentaba, pues soy de Guatemala y les voy a dar, esta es una charla básicamente de un caso de uso aplicado de muchas de las cosas que vieron hoy. Cloud, CI/CD, DevOps, DevSecOps, Streaming Architectures y contarles un poquito cómo hemos evolucionado esto dentro de la compañía a la cual soy parte. Empecemos. Primero darles un poco de contexto de quién soy. Tengo más de 18 años fundando compañías de tecnología. Trabajo con un fondo de inversión también que se llama People Fund, en el cual soy advisor de startups y adicionalmente pues participo comúnmente también acelerando este tipo de negocios. Pues siempre continúo aprendiendo en este espacio, a pesar de mis 18 años en VC Founding y todo el tema de startups de tecnología. Me ha llevado a trabajar con varias compañías. Estas son algunas de las compañías con las cuales he tenido la oportunidad, ya sea de construir desde cero o ser advisor de algunas de estas compañías, alcanzando en algún momento incluso exits con compañías más grandes. Hemos vendido compañías a, por ejemplo, Fox Media Channels, le hemos vendido compañías a PayPal, todo operando desde Guatemala al mercado básicamente de Estados Unidos. Contarles un poco de Helker.com, es la compañía de la cual soy parte el día de hoy desde el día 1, soy parte del equipo de fundadores, al igual comenzamos en 2014 con este dominio, básicamente toda la industria de salud en Estados Unidos. Comenzamos con varias ideas en el proyecto y les voy a dar contexto del negocio porque les va a ayudar a entender cómo evolucionamos la plataforma. Inicialmente el negocio pues era muy enfocado a lo que es un B2B marketplace. Nosotros trabajamos con insurance carriers, todo lo que son brokers, agencias, y eventualmente nuestras capacidades eran mucho en la parte de perfilamiento de consumidores para conectar con este tipo de aseguradoras. Eventualmente nos movimos a hacer una agencia también. Básicamente significa que nosotros tenemos nuestros propios seguros a los cuales podemos vender directamente. Y luego pues nos fuimos a una estrategia de direct to customer, es decir, hay algunos productos hoy en día de seguros que pueden comprar en línea y el modelo actual que es B2B2C, ¿verdad? O sea, nosotros conectamos siempre con brokers, carriers, tenemos nuestros productos y al mismo tiempo vamos al consumidor directo. ¿Cómo hicimos esto? Básicamente tenemos integración vertical de productos e integración horizontal para distribución, ¿verdad? Hoy en día vendemos seguros y medicamentos, farmacia, en ciertos segmentos del mercado en Estados Unidos. Dos características de la compañía, básicamente, una es velocidad en ejecución, ¿sí? O sea, nosotros, parte del CI/CD que les hablaban anteriormente, es nosotros liberamos código todos los días constantemente, diferentes equipos, iterando a través de experimentación e incrementando las capacidades de datos que nosotros podemos capturar. Esto es Helker.com, básicamente alguien llega al sitio, nosotros tenemos ciertos tipos de landing pages de diferentes maneras y eventualmente en algún punto van a llegar a ver idealmente planes, que son los planes que nosotros vendemos directamente o planes de terceros que se pueden adquirir a través de la plataforma. Bueno, entrémonos en el detalle de qué hicimos. Esta fue nuestra primera iteración de un data platform para toda la compañía. ¿Por qué? Porque teníamos una necesidad que básicamente era responder primero, ¿quién era el usuario que venía a nuestro sitio? Número dos, ¿qué interacciones tuvo durante nuestras diferentes propiedades? Y, muy importante, ¿cuál era el ingreso bruto por usuario? Revenue, ¿sí? ¿Qué necesitábamos mejorar? Esto lo empezamos más o menos 2016, teníamos 2 años en el mercado, ya habíamos alcanzado Product Market Fit con básicamente la tecnología que teníamos y necesitábamos entender a nuestro consumidor para empezar a diseñar productos y flujos y eventualmente a poder aplicar Machine Learning. ¿Qué logramos? Granularidad estos eran nuestros KPIs básicamente, tener 100% de todos con un User ID entrando a nuestro sitio. Y luego, pues básicamente nuestro canal de adquisición principal es Google Search. Ahí compramos keywords. Si para muchos, no sé si conocen la industria de performance marketing, pero básicamente en Google ustedes pagan por keywords, adquieren consumidores, perfilan a esos consumidores y eventualmente les venden un producto. ¿Sí? Entonces necesitábamos saber qué keyword era el que llegaba con el usuario en este caso. Y la visibilidad que necesitamos, eventualmente necesitamos llegar a la granularidad de revenue por usuario, que es el ingreso bruto. Un caso de uso bien típico de esto era lo que ustedes ven ahí, básicamente un usuario viene de Google, eventualmente capturamos y tenemos un costo de $2,
a X fecha, ¿sí? En este caso una fecha específica, capturamos la información del usuario, eventualmente lo conectamos con un partner A en este caso y obtuvimos $5 de regreso, ya hacemos un profit ahí, ¿no? Y luego pues podíamos enviarles un correo de seguimiento por si no habían comprado o poderles hacer un upsell de algún otro tipo de producto. Entonces esa seguidilla de elementos y eventos nos permitían identificar el comportamiento o nos deberían de poder identificar el comportamiento del usuario. Y luego, pues básicamente tenemos el feedback de información de vuelta del partner de qué producto compró el consumidor eventualmente. Este es el flujo ideal de información. Este era básicamente el contexto de qué era lo que estábamos resolviendo. Conceptos básicos del Data Platform que diseñamos. Primero, las dos entidades principales, que es el usuario y la sesión. Sí. Un usuario es una persona, consumidor que llega al sitio y lo identificábamos. Y eventualmente ese usuario podía tener más de una sesión, ¿no? En diferentes tiempos, en diferentes momentos. Y los componentes de los eventos, en este caso diseño del evento, la semántica del evento, venía componentes como traffic source, que es básicamente el tráfico de dónde viene de Google, de Bing, de Facebook, de algún canal. Y luego el usuario, pues todo el contexto del usuario, ¿sí? Lo que se conoce como el clickstream de data, ¿no? De user agent, browser, lenguaje, región, todo esto. Y de ahí teníamos todo un componente que era para básicamente taguear la información, de saber dominio, producto, qué producto venía. Nosotros vendemos diferentes tipos de productos, el keyword, y qué flujo estábamos utilizando, porque tenemos diferentes propiedades, ¿verdad? Nosotros tenemos varias propiedades sobre qué flujo venía ese usuario. Y nuevamente lo último era la granularidad de las campañas, la granularidad de los temas, y esto ya más estrategia de cómo el marketing que hacíamos para llegar a este consumidor. Entonces, estos fueron los conceptos sobre los que empezamos este diseño. Y eventualmente tuvimos muchas discusiones y decidimos, nosotros somos 100% cloud en AWS y decidimos utilizar pues diferentes componentes. Número uno, el tipo de datos era no estructurado. ¿Por qué? La data de planes, la data de diferentes canales de adquisición es data no estructurada. Clickstream data, por ejemplo, tampoco es estructurada comúnmente. En transporte decidimos irnos por arquitectura streaming con Kinesis, que básicamente es un streaming architecture muy similar a lo que les mostraba en la presentación anterior. Decidimos irnos schemaless, básicamente JSON objects, ¿sí? El data lake, construimos un data lake en S3 con una arquitectura de archivos que nos permitía hacer sync de toda esta información. El query engine para poder ir a analizar esos archivos es Athena, que está basado en el proyecto de Drill y Dremel de Facebook y Google. Y el Session Storage es DynamoDB al día de hoy. Es un Key Value Store, básicamente, que es global. Hay una razón por la cual nos fuimos esos, porque nos permite disaster recovery eventualmente en diferentes regiones. Y ETL, porque esto ya la parte de consumir información, era Spoon en su momento, esto fue 2016, y propietario. Y nuevamente para comportamiento decidimos irnos con Google Analytics y otra plataforma que se llama HIP Analytics. Y este fue el diseño inicial. Sobre este diseño empezamos a construir básicamente. Tenemos un load balancer con diferentes servicios, luego tenemos eventos que pasan a través del Kinesis, básicamente el data stream, donde en Kinesis nosotros tenemos diferentes shards, ¿sí? Si alguien está familiarizado con Kafka, Kafka tiene el concepto de tópicos, aquí tienen shards, tienen diferentes data streams donde pueden consumir información, y eventualmente tenemos una lambda que es serverless básicamente, que es la que lee, hace un sync hacia S3, que es nuestro bucket, básicamente blob storage, ¿no? O sea, todos son objetos de datos que van en formato JSON. A partir de ahí podemos consumir el stream, una aplicación puede consumir el stream, o podemos ir a persistir una base de datos, o ya del S3 podemos ir a manipular la información. Y esto nos empezó a dar, pues básicamente, capacidades de poder almacenar toda esta información a gran escala. Este fue el Analytics Stack. Eventualmente nos íbamos migrando de la primera versión que teníamos, que era básicamente todo era viniendo de APIs, email y un montón de third party data, hacia eventualmente Aurora, que es un MySQL básicamente, y Tableau y aplicaciones en R. Eventualmente nos empezamos a mover ya a Kinesis a través del Data Lake con la integración de Athena y los ETLs que teníamos, ponerlo en Redshift, que es una base de datos columnar, para mayor velocidad y computación, poder computacional y poder procesar más información y poder mostrar más información.
Esta es la arquitectura de ese stack, ya yendo hacia adentro, si se dan cuenta ahí estamos básicamente en diferentes VPCs, ¿no? Separado toda la parte de ETLs, la parte del RStudio, que era básicamente para análisis, eventualmente en exploración para analítica de Machine Learning. Y ahí tenemos varios servicios, ¿verdad? Está el Data Lake, teníamos un componente que era un Data Lake anterior, y eventualmente pues consumimos cualquier plataforma de análisis a través de Aurora y a través de Redshift. ¿Y a qué llegamos? Bueno, con esa arquitectura logramos mapear, este es un tipo de presentación que logran en R, hay varios tipos de librerías que pueden usar para esto, donde nosotros logramos conectar todo el funnel digital de ventas y eventualmente también de telefonía, en la que diferentes canales de adquisición nos llevan al usuario a navegar a diferentes productos por diferentes canales y diferentes productos que eventualmente vendemos y que transforman en una venta, que era el revenue por user, ¿verdad? Que era parte de los KPIs que teníamos. Y eso nos empezó a dar una visualización en cada punto, cada vez que el consumidor interactuaba con nuestra plataforma. Esto es nuevamente la data, esto es más o menos a finales del año pasado. Por usuario, nosotros logramos capturar más o menos 200 dimensiones por usuario, que son data points. Al momento, 80 millones de user IDs con 100 millones de sesiones. 5 millones de shoppers, que es básicamente la gente que eventualmente compra algo. Y es un data lake de 15 terabytes, que si ven la escala es pequeño. Realmente un 15 terabytes es un data lake pequeño. Y esto lo hemos venido amplificando con cada uno de esos pasos que ven ustedes en la plataforma ahí. Todo en este funnel, básicamente es un funnel de ventas, se captura información y va hasta nuestros sistemas de información para análisis y eventualmente diseño de modelos. ¿Qué utilizamos para reportería? Dashboards, Tableau y Sigma. Básicamente uno es dashboards a nivel de compañía, que son métricas y KPIs, y Sigma es para exploración, básicamente, ¿sí? Ahí están las dos plataformas, no les puedo mostrar información de la compañía, pero básicamente estas dos plataformas son las que utilizamos. Esta es una de las partes interesantes que nos llevó a desarrollar esto. Estas son llamadas que nosotros tenemos a nivel de todo Estados Unidos, pero si ven en la parte de abajo, es un query que hice hace un par de días básicamente, en el que estoy conectando la experiencia de telefonía con la experiencia en línea del usuario. Entonces, por teléfono y por llamada, nosotros amplificamos la llamada con la información de sesión del usuario y todo lo que vieron anteriormente, traffic source, contexto y todo esto. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para dar contexto en una llamada. Nosotros podemos ir a recuperar esta información y si, por ejemplo, alguien que está al teléfono necesita contexto de quién es el usuario, podemos presentarlo inmediatamente o tomar decisiones de ruteo. O sea, ¿en qué me refiero con esto? Si viene una llamada y yo sé que la llamada es una llamada que no va a vender nada o que si alguien solo está buscando customer service, por ejemplo, lo puedo mandar a uno de los agentes que no necesito en Estados Unidos para poder vender. Ustedes necesitan licencias para vender y nosotros también teníamos agentes que no tienen licencias. Entonces podemos segmentar básicamente a los usuarios por el diferente segmento y por el tipo de cosas que habían hecho en el sitio. Por ejemplo, alguien que había visto un plan, que había cliqueado en un plan, había interactuado con ciertos planes, podemos crear esos clústeres y clasificarlos y eventualmente hacer recomendaciones a la gente o incluso al usuario, ¿sí? Y esto, pues básicamente Machine Learning ya aplicado con toda esa data que capturamos, sí, que nos llevó un par de años ir construyendo todo este ecosistema de datos. Empezamos a explorar y empezamos a invertir en Machine Learning y empezar a aplicar, ¿verdad? Y estos son un par de los ejemplos de lo que hemos hecho a lo largo de estos años. Hacemos scores, como les comentaba, de consumidores y decir, bueno, este consumidor está buscando este tipo de producto, le damos una modalidad al consumidor. Hay consumidores que compran en línea, hay otros que no, hay otros que prefieren llamar, hay otros que no quieren dar la información y prefieren ir al teléfono directamente. Entonces, eso nos permite crear un score y nos permite crear clasificaciones de consumidores. Diseño de producto. En la parte de la agencia, logramos diseñar productos a través de la captura de datos. Nosotros podemos ir mucho más rápido que una compañía de seguros. ¿Por qué? Por la cantidad de información que tenemos, podemos identificar el nivel de riesgo y diseñar productos para eventualmente ir al mercado con esos productos. La parte de atribución, que es bien crítica para nosotros y complicada porque tenemos muchos canales, y entonces saber qué canales anteriormente el consumidor ha visitado para poder atribuir el costo eventualmente.
Fue Google, fue Bing, fue directo, fue por email, fue por telefonía, y eso me permite manejar básicamente mi marketing, el spend de marketing, el gasto de marketing de manera más eficiente. Bits, que básicamente Google es un auction, ¿verdad? O sea, eso es, y Bing también, entonces nos hace más eficientes a la hora de comprar. Y algoritmos de recomendación de planes, productos, modalidades, y esto pues es parte de lo que hemos implementado. Y ahí pues hay un ejemplo, un par de cosas, por ejemplo, si ven ahí el Quality Bin, donde dice Quality Bin, logramos clasificar los diferentes consumidores en diferentes capas para saber qué tipo de contactabilidad podemos lograr con ellos, o sea, si nos vamos en línea, si nos vamos con qué tipo de agente, por ejemplo, si hay un agente que es muy bueno atendiendo a cierto tipo de consumidores, así los conectamos, y en la parte de derecha lo que ven básicamente son features, o sea, si alguien ha hecho modelos, data science, estos feature engineering, básicamente, esos son features que eventualmente hemos descubierto, que identificaban cierto intento en el usuario para poderles vender productos. Bueno, eso fue Data Platform 1.0. Invertimos, construimos, pero hay muchos aprendizajes, ¿verdad? O sea, al ser un startup e ir construyendo conforme vamos adaptándonos al negocio también. En lo que les contaba del negocio, este diseño de plataforma fue hecho para un modelo transaccional. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes entran, miran, compran, se van. Es muy transaccional. Cuando nos movimos al modelo de agencia y eventualmente al modelo directo customer, eso cambia, porque yo puedo básicamente tener un consumidor hoy y le vendo en 6 meses algo. Y eso complicó la trazabilidad de la información. Y también, obviamente, los modelados que estamos haciendo de la información. Decidimos, básicamente el año pasado, empezar a hacer un refresh de la plataforma y estos son los aprendizajes. Primero, par de complicaciones. Cross-domain tracking. ¿Qué pasa? Tenemos muchas propiedades y cada una, incluso hay unas que son reguladas y tienen que ser aprobadas por el gobierno de Estados Unidos para nosotros poder vender. Y habían consumidores que saltaban entre propiedades, por ejemplo. Cross-device tracking. Con tanto device hoy en día, laptop, iPad, móvil, ir a saber quién es el consumidor es sumamente complicado si ustedes no tienen una plataforma donde se van a ir a loguear, básicamente user login, ¿no? ¿Por qué Google es tan bueno haciendo eso? Porque toda la vida estamos logueados ahí. O Facebook, lo mismo. Pero nosotros no tenemos ese lujo y entonces hacer cross-device tracking es bien complejo. El hecho de que fue Scheme inicialmente fue una ventaja para ir rápido, pero provocó problemas downstream. Y ahora voy a entrar a qué me refiero con eso. La parte de la instrumentación, creo que en la charla de DevSecOps hablaban de tema de observabilidad, y observabilidad lo tengo ahí abajo también, sumamente crítico en los pipelines de información y datos, se rompe muy fácil. De duplicación, les mostré información de cuántos usuarios tenemos, un montón de esos son duplicados, el poderlos identificar. La parte de compute y processing, ¿a qué me refiero con esto? Son JSON. JSON de por sí, parsearlo cuando son objetos muy, muy grandes y con muchos niveles de anidación, en nuestro caso, es muy caro y costoso al momento de ponerlo en un data warehouse. Entonces, eso también. La falta de data inmutable, ¿a qué me refiero? La data, en nuestro caso, cambiaba conforme el feedback de información que nosotros recibíamos. Al no ser inmutable la data, teníamos problemas de atribución y teníamos problemas para poder alimentar los modelos. Tenemos hasta el momento algunos, pero compliance. Estados Unidos, si alguien ha oído todas las leyes de regulación, HIPAA, GDPR, todos estos temas de regulaciones y compliance no nos permiten cruzar información como la que les mostraba ahí, con información, por ejemplo, personalizable, con información de PHI que le llaman, de Health Records, y conforme nos metemos más adentro, dentro del canal de ventas, colectamos más información. Observabilidad, que es básicamente MELT, no sé si están familiarizados con ese tema, pero es básicamente métricas, eventos, logs y traces. Es parte de cómo va todo el stack de análisis para saber que el sistema está funcionando. Y bien importante, lo último es Predictive Analytics contra Descriptive Analytics. ¿A qué me refiero con esto? La plataforma fue construida inicialmente con un caso de uso de poder ver hacia atrás. ¿Qué pasó ayer? Y ahora mismo lo que nosotros necesitamos es predecir qué va a querer. Y a pesar de que hemos logrado encaminar eso, ha sido muy costoso el procesamiento en la parte de compute y processing. Dilbert es mi favorito porque es genial, siempre uso ese tipo en las presentaciones y con el equipo ejecutivo, para que entiendan. ¿Qué hicimos? Bueno, dijimos, bueno, back to whiteboard, ¿no? Entre toda esta transición, la compañía pasó de cuando la fundamos de 10 personas
a levantar nuestra serie 100 en diciembre del año pasado y a contratar 250 más gentes más o menos en los últimos 18 meses. ¿Qué crea eso? Crea un sistema totalmente héctico en función de cuánta gente está tocando el sistema. Ya no somos solo 10 personas tirando código, porque ya son equipos distribuidos, tenemos equipos en Guatemala, en Tailandia, en Estados Unidos, en Europa, entonces pueden imaginar eso, coordinar todos esos equipos y el que todo el mundo sepa qué está pasando es complicado. Entonces decidimos básicamente hacer un rediseño de la plataforma y es un work in progress al día de hoy. Hemos invertido los últimos meses haciendo esto con los aprendizajes que les acabo de dar. Entonces, con esos aprendizajes volvimos a ver, bueno, ¿mejoramos o extendemos lo que tenemos? Decidimos hacer ambas, ¿sí? Mejorar lo que tenemos y extenderlo. Parte de responsabilidad, ownership. Todos los que producen datos contra los que consumen datos. ¿Sí? Anteriormente todo estaba embebido entre la parte de consumidores de información, que es BI, Data Scientist y todo esto, como ustedes pueden ver, y los equipos que producían información, pues no les interesaba mucho cómo la data era consumida. Toda la parte de gobernanza, catálogos, el diccionario de eventos, el esquema enforcements, van a oír esta palabra mucho ahora en el área de data, hay mucho debate alrededor de esto, que es data contracts, que para mí es un esquema básicamente, cómo el enforzar el esquema. Y de ahí los KPIs del sistema, que es básicamente disponibilidad, mean time to recovery del sistema, porque si no estamos traqueando información, nosotros no podemos estar tomando decisiones. La adopción también es crítica. Cuando les cuento de cuánta gente somos, la adopción de los equipos es importante. Sí, es como el tema de security, creo que hablaba anteriormente. Un equipo puede estar haciendo buen trabajo en security, otro no, y por ahí entran. Lo mismo con esto. ¿Sí? Todos los equipos tienen que tener de alguna manera esa cadencia para poder implementar su sistema de información. La parte de identidad de datos, que es básicamente el match rate. ¿A qué me refiero con esto? El poder identificar y decir persona A es persona A y no confundirlo. Entonces, esa identificación es bien importante en el sistema. Y la parte de cómo enriquecer eventos, que es agregación de básicamente plataformas de datos que existen en el mercado, donde uno puede ir enriqueciendo para tomar decisiones. Y, bien importante, el MLOps Platform, que es básicamente cómo hacemos esto. Ya hice el research, ya tengo modelos, puedo aplicar los modelos y no sé cuántos han tratado de deployar modelos de Machine Learning a producción, pero hacer research en R es fantástico, en la base de datos también, pero un query de 200 líneas, cobrarlo en producción directamente a MySQL es insostenible y no se puede. Entonces, best practices para ir a producción. ¿Qué decidimos hacer? Esto es una plataforma open source, también pueden pagar por la plataforma. Snowplow. ¿Qué tiene Snowplow? Toda la parte, si ven en la plataforma Data 1.0, hablaba de Behavioral en Google Analytics y HIP. Snowplow es un reemplazo a eso. ¿Por qué es importante? Porque me da el control sobre la colección de información que antes no tenía. ¿Sí? Entonces, Snowplow tiene varios componentes. Ahí abajo, si la pueden ver en la parte derecha, ahí casi no se mira, pero Snowplow tiene un muy buen colector de eventos. ¿Sí? Y tiene su propio esquema registry, que enfuerza que el esquema es lo que estoy tratando de mandar. La arquitectura permite tener los eventos en 3 etapas. Puedo tener evento en raw state, básicamente como viene el evento, un evento enriquecido, y aquí al lado derecho también pueden ver la parte de enriquecimiento. Estoy hablando de que puedo enriquecer el evento, por ejemplo, para Campaign Attribution, tienen un modelo de atribución inmediato. IP Lookup, GVP, si alguien ha usado Maxmind o ese tipo de librerías, por ejemplo, para saber de qué región es la IP, y tienen otro par de cajón. Y uno puede crear sus enrichments custom, básicamente, que es lo que estamos haciendo. Y algo muy importante, cuando enfuerza el esquema, permite crear un bucket de bad events. Esto es bien crítico. ¿Por qué? Porque al tener esos bad events bien identificados, yo puedo saber si algo se rompió en mi pipeline de eventos. Y entonces, o lo reproceso, o sé que rompí algo en el pipeline. Y ahí es donde viene la parte de observabilidad, que es bien crítica. Entonces, nosotros en nuestro caso, básicamente, está nuestro sitio, ahí lo pueden ver, tenemos el colector, todo se empuja eventualmente a través de Kinesis, que, como dije, es un data stream, se va primero a raw state, después pasa por una etapa de enriquecimiento, que es todos estos enrichers, más lo que nosotros agregamos, y por último, básicamente, ya que cayó ahí, pues decidimos qué hacer con el evento en S3, ¿verdad? O sea, en S3, en Blob Storage, en el caso de Snowplow, son objetos, son tar GZ, al final los comprime, se pueden procesar de ahí, que es lo que estamos haciendo,
Por ejemplo, para ir al Data Warehouse, hoy en día vamos a Snowflake, usamos DBT. DBT tiene una transformada nativa que va de Snowflow a Snowflake y es sumamente sencillo. Y de ahí, pues, Amplitude para reemplazar Google Analytics. Y ahí tenemos Behavioral Analytics conectado. Todo esto lo estamos enriqueciendo con todo lo que el Data Platform 1.0 ya estaba haciendo, que es básicamente todo el tema de revenue. O sea, a esto le agregamos, conectamos con nuestro user anterior, entonces ya no solo sabemos cuánto hizo, qué fue lo que hizo, o sea, ahora ya tengo un montón de eventos alrededor del comportamiento también a nivel de sitios. Y nuevamente tenemos, siguiente, la parte, si se acuerdan, en Data Platform 1.0 hablábamos de identidad, no logramos resolver ese problema en esa etapa, ahora la estamos resolviendo, decidimos irnos por la solución de AWS también, Neptune, que es una base de datos Graph Database como Neo4j, por ejemplo, si lo han oído. ¿Y qué decidimos hacer con esto? Base de datos de grafos, básicamente el use case perfecto para Identity Resolution. Entonces, esto nos permite a través de componentes y beacons de información del usuario, de poder identificar al usuario en dos formas. Uno es saber que el usuario es quien dice ser, ¿sí? Y eso, pues, tenemos información personal que nos permite identificar, más el User ID, más el Session ID, pero aparte, creamos un servicio que nos permite generar un footprint. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo trazar y hacer un estimado, decir, esta persona podría ser esta persona. Y si empiezo a aplicar modelos, por ejemplo, en el caso de Cross-Device Allocation, de Machine Learning, para identificar quién es esa persona, entonces incremento incluso la capacidad para poder identificar al usuario. Ya con todo eso, que mejora mi esquema de información y eventos que estoy procesando y que estoy empezando a procesar no solo a grandes volúmenes, pero a gran velocidad, sí, pues necesito empezar a tomar decisiones con mis modelos más rápido. Viene la parte de la plataforma de MLOps y básicamente ahí que estamos tratando de resolver. Estamos tratando de resolver el problema de cómo los data scientists deployan modelos de producción, ¿sí? Nuevamente un setup uniforme, modelos estandarizados, que sean best practices de CI/CD también y todo el tema de observabilidad. Esto es así a grandes rasgos, estamos todavía construyendo esto, pero ya hay un plan específico y hay muchas de estas cosas deployadas. Ya estamos empezando a usar porque inicialmente dijimos SageMaker. SageMaker es muy caro si no saben qué están haciendo. Y al inicio no sabíamos qué estábamos haciendo, porque era un data scientist tratando de jugar con SageMaker. Ahora que ya entendimos, dijimos, no, un momento, esto lo podemos hacer nosotros. Y de hecho, aquí me falta Kubernetes, porque es el primer clúster que estamos deployando con Kubernetes. Toda la parte, o sea, Kubernetes de hecho es una plataforma que es perfecta para modelos precisamente de Machine Learning. Bueno, takeaways de todo esto, ¿no? Data quality, y van a oír mucho de esto, sobre todo ahora. Es responsabilidad mucho de los data producers, ingenieros, product managers, marketing, ventas, porque son los inputs al sistema, ¿sí? El esquema enforcement en escritura, es crítico tener el esquema enforcement en escritura. ¿Por qué? Porque entonces los eventos no se rompen, y cuando se rompen, tienen su bucket de bad events para poder procesar. Sistema de datos, como vieron, va evolucionando conforme el modelo de negocio. Y siempre es que estarlo iterando, o sea, no hay una solución que el día uno se van a casar con ella, o sea, siempre hay que estar iterando. Debe ser muy estratégico, al igual que mencionaba en el tema de seguridad. Si esto no viene desde el equipo ejecutivo o incluso a nivel de board de una compañía, es imposible. Hace muchos años hubo un boom de, bueno, contratemos data scientists, y no tengo nada en contra de data scientists como tal, me encanta esa área, pero no se puede invertir en machine learning si ustedes no tienen un modelo de datos adecuado, ¿sí? Y eso es parte de lo que estoy hablando acá también. O sea, los modelos son importantes para los modelos de AI. Y de ninguna manera le tienen dinero al problema. Las herramientas de data solo son eso. Si ustedes no tienen una estrategia y un modelo de datos adecuado y qué problemas están resolviendo, no van a lograr el objetivo deseado. Un par de dos and don'ts acá. Traten data como producto en el ciclo de producto, al igual que security. O sea, yo creo que es parte del ciclo de producto, siempre. Los modelos de producción tienen que tener estándares de producción. Todos los modelos de Machine Learning deben de cumplir con todas las best practices de software engineering. Enforzar el esquema, como mencionaba, la parte de upstream y data producers contra downstream data consumers. Invertir en el modelo primero antes que AI. Nunca usen el data warehouse como base de datos de producción. Nunca. Porque lo he visto varias veces. Data engineers, esos pobres no son data fixers, o sea, ellos no son responsables de la calidad de los datos. Ellos son parte del pipeline y workflow, pero no son responsables de la parte de la calidad de los datos.
Traquear todo no es una estrategia, y van a oír mucho esas veces. ¿Qué quieres traquear? Todo. Eso no es solución. Y nuevamente, pagar por tools no resuelve la necesidad. Y eso resume como 8 años de básicamente muchas de las cosas que hemos hecho. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Un aplauso fuerte, excelente experiencia. Creo que tenemos tiempo para una pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Buenas, creo que en el 2.0 se maneja WIP, ¿cierto? Creo que la teoría de WIP llega y dice que son 360 segundos donde uno tengo que recopilar toda la información para hacer la data analytics, ¿cierto? Es decir, creo que, bueno, no me acuerdo qué diapositiva era. Estaban hablando ahí de lo que es WIP. Sobre un WIP. work in progress. Sí, ajá. Entonces creo que dentro de ese progreso, creo que una de las buenas prácticas es manejar el 360S, que es 360 segundos en donde yo puedo coger y tener toda la recopilación de información para ser analizada. ¿Sí? Dentro de esos 360 segundos óptimos y todo el análisis web que ustedes lograron hacer dentro de todo el B2B, tú tienes el porcentaje de cuánto logró mejorar esa exposición relacionada en recoger toda la información de los clientes relacionada a la versión 1.0 que estabas manejando antes. No aún, porque no hemos terminado la migración, y parte del work in progress ahorita es mucho en la parte de behavioral, y esa data pues, es first party, ¿verdad? Entonces eso la tenés básicamente en tiempo real. La data que todavía vamos a tener que ver cómo obtener es la de los partners que viene después, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Google, los APIs de Google te proveen la información con un TTL más o menos de 1 hora. Entonces, yo solo puedo ser tan rápido como básicamente mi más lento de data producer, que en este caso pues, son varios, pero Google es un ejemplo. ¿No más? ¿Estamos? Bueno, muchísimas gracias. Una última pregunta más y nos vamos, si hubiera. Creo que no. Déjame ver en línea. ¿Sí? Sergio Vela. Sergio. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Solo por si te buscan, dado la pregunta de Andri. LinkedIn como Sergio Vela y Twitter igual. Ok, muchísimas gracias, Sergio, por la excelente presentación, y creo que Gracias. nos queda mucha experiencia, digamos, de lo que nos comentaste sobre cómo manejar ese gran proceso de datos. Así que muchísimas gracias. Gracias, Aplausos. Oliver. Gracias a todos.